Muy buenas a todos, aquí Javi. Eh, bueno, hoy vamos a ver la diferencia entre sentimiento introvertido y sentimiento extrovertido, ¿vale? Vamos a intentar ver los tipos de sentimiento que hay. Es verdad que en el anterior vídeo, cuando estuvimos hablando del pensamiento introvertido, lo que os dije es pues, que hay dos tipos de de pensamiento introvertido, ¿vale? El que combina con intuición y sensación introvertida. Y lo mismo pasa con el sentimiento extrovertido. Pero bueno, voy a combinar los dos lados y si hay alguna arista que haya que afilar, pues lo aclaro después. En primer lugar, el sentimiento extrovertido va siempre en el eje del con el pensamiento introvertido, es decir, sientes hacia afuera, piensas hacia adentro. Evidentemente, esto no es del todo así, todo es más lateral de lo que siempre estoy contando y todos también pensamos hacia afuera y sentimos hacia adentro, ¿vale? Pero digamos que esta sería más o menos la tendencia psíquica que tendría la gente, ¿vale? Que el sentimiento extrovertido siente hacia afuera y el pensamiento introvertido siente hacia adentro. El grado en el que alguien con sentimiento extrovertido también piensa hacia afuera depende de en qué lugar de la función, ¿vale? En qué lugar ocupe ese sentimiento extrovertido. Si ocupa un lugar dominante, pues va a tender a hacer esa función reversible que ya expliqué en otro vídeo. Vamos a ver, entonces, el sentimiento extrovertido suele combinar con el pensamiento introvertido y el sentimiento introvertido suele combinar con el pensamiento extrovertido. Os lo ilustro aquí, ¿vale? En el que tenéis el sentimiento extrovertido, ¿vale? Que suele combinar con el pensamiento introvertido y aquí lo materializo en un ENFJ, por ejemplo, ¿vale? Donde tienes sentimiento introvertido como función dominante y el pensamiento introvertido al final. Y lo mismo pasa abajo con el sentimiento introvertido y el pensamiento extrovertido, ¿vale? El sentimiento introvertido en un INFP es función dominante y pensamiento extrovertido es la función última, ¿vale? La función que sería la oponible dentro de CPT, la inferior dentro de MBTI, etc. Vale, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, las diferencias son evidentemente que el sentimiento introvertido siente internamente, ¿vale? Es una función que lo que hace es estar constantemente, digamos, intentando saber cuál es su estado, cómo se siente, ¿vale? Cómo está reevaluando su estado emocional. Esto se puede hacer de manera más concreta o más abstracta dependiendo de si si ese tipo le acompaña la intuición introvertida o la sensación introvertida. Como es en el caso de un INFP, pues ese sentimiento introvertido es más concreto y entonces va a estar viendo la específica emoción que siente en cada momento, ¿vale? Mientras que lo mismo pasa con los ISTJ, son personas que tienen un alto grado de control sobre sus propias emociones, saben cuándo sacarlas, cuándo no, y prácticamente es como si pudieran sentir lo que quieran, ¿vale? Pero eso es cuando el sentimiento introvertido está pues, en una posición bastante activa. En el caso, por ejemplo, de un ENFP o un ESFP, pues no pueden sentir lo que quieran, lo que pueden realmente se sienten muy obligados a sentir sus propios sentimientos y no pueden hacer nada contra ellos porque ese sentimiento introvertido ocupa un lugar diferente. El sentimiento introvertido, cuando está ligado a una función abstracta, pues ese sentimiento introvertido es mucho más vago, mucho más difuso y en vez de intentar saber qué es lo que yo o lo que en vez de intentar evaluar qué es lo que siento en cada momento, a lo mejor lo que hago más es ver en qué persona me quiero convertir en el futuro. En el caso del sentimiento extrovertido,
el proceso es diferente. El sentimiento extrovertido lo que quiere es saber, es dirigir sus emociones hacia el mundo exterior. Entonces está constantemente evaluando cómo se sienten los demás y cómo se sienten los demás con respecto a ellos también, y cómo se sienten los demás con respecto entre ellos, entre los demás mismos, si hay peleas entre ellos, si le he hecho algo o no le he hecho algo, si le ha gustado el regalo que le di o no le di, ¿vale? El sentimiento introvertido, por el contrario, lo que intenta saber es si ese regalo que yo le di salió de mí, si no me arrepiento de hacerlo. Mientras que el sentimiento extrovertido, más que saber si no me arrepiento de hacerlo, quiere saber si te ha gustado. Si te ha gustado, el efecto está conseguido, ¿vale? Y, por supuesto, está igual y atado a que sentimiento extrovertido esté con unas gafas intuitivas o con unas gafas sensoriales, ¿vale? En las gafas intuitivas, pues va a tender hacia una armonía más difusa, más de colectivo, más de todo el mundo. Y el sentimiento extrovertido, cuando está ligado a una función de sensación extrovertida, pues va a tender a conocer mejor a cada una de las personas con las que se relaciona, ¿vale? Va a ser una armonía mucho menos general. Entonces también el sentimiento introvertido, ¿vale? Suele buscar esa coherencia interna, ¿vale? Entonces el sentimiento introvertido y busca no contradecir sus propios sentimientos, y que esos sentimientos reflejen luego sus valores y lo que ellos hagan en el mundo exterior. Intentan no contradecirlos. Depende de luego si esos sentimientos están en qué lugar ocupan dentro como habíamos dicho, del tipo, si ocupa función dominante, auxiliar, terciaria o última, pues va a tener, digamos, un cariz un poco diferente, ¿vale? El sentimiento introvertido, cuando ocupa una función dominante o está en un eje con la terciaria, pues va a tener un cariz bastante más activo, más de, bueno, yo puedo más o menos controlar lo que siento en cada momento, ¿vale? Y mientras que en el caso de que están en un lugar de posición auxiliar o último, eso va a colocar el sentimiento introvertido en una posición bastante más pasiva, y lo que van a hacer más es actuar de acuerdo con su sentimiento introvertido, sin tanta flexibilidad para cambiar lo que sienten en cada momento. Siento esto, pues es lo que hay y ya está, ¿vale? Entonces se van a ver, y eso por supuesto va a hacer que esas personas pues tengan una mayor sensación hacia los demás de autenticidad. En el caso del sentimiento extrovertido, ¿vale? Es un poco igual, es lo que buscan sobre todo es la armonía. Y esto se puede hacer de una manera más activa o más pasiva, dependiendo de en qué lugar ocupa ese sentimiento extrovertido. Entonces, en el caso de que tenga una posición más activa, lo que vais a ver es que las personas con sentimiento extrovertido hacen efectivamente esfuerzos activos para que los demás se sientan bien en su compañía, les escuchan, comparten, les hacen favores, aguantan prácticamente estoicamente, pues digamos, acciones que a veces se pueden considerar pues no muy buenas, etcétera, ¿no? Hacen esfuerzos activos y todo el mundo se siente muy bien, por lo general, en su compañía, cuando ese sentimiento extrovertido ocupa ese lugar. Cuando ese sentimiento ocupa el lugar más pasivo, es decir, en auxiliar o en el último lugar, ese sentimiento extrovertido es más de evitar el conflicto. No es tanto de buscar activamente la armonía, sino de no crear una falta de armonía, sino no crear conflicto en el entorno. Por lo tanto, lo que voy a hacer es intentar evitar cuestiones o situaciones que creen ese conflicto. Va a tener bastante aversión a crearlos, pero realizar activamente ese esfuerzo va a ser más complicado para ellos, ¿vale? Otro tema también, el sentimiento está profundamente relacionado con la empatía, ¿vale? Entonces la empatía
el sentimiento introvertido y el sentimiento extrovertido son cuestiones que se sienten de manera diferente, ¿vale? El sentimiento introvertido suele ser más empático, tal y como entendemos la palabra normalmente. El sentimiento introvertido, pues es, tú me cuentas esto, yo me pongo en tu lugar y sufro por ti, ¿vale? Porque imagino que esto me pasase a mí. Hago un esfuerzo prácticamente de imaginación, de ponerme en tu lugar y sufro en mis propias carnes que esto te esté ocurriendo, ¿vale? Y eso, las personas que tienen sentimiento introvertido, pues en muchos casos se llevan los problemas de las personas a su casa, ¿no? Y no pueden parar de pensar en ellos, etcétera, ¿vale? Esto es, digamos, la empatía de alguien con sentimiento introvertido. El sentimiento extrovertido tiene una empatía mucho más general. Es el ponerse mentalmente, ¿vale? Conscientemente en el lugar de otra persona, es algo que les queda un poquito más lejos. Pueden hacerlo, evidentemente, como todo el mundo, pero no es su reacción por defecto, sino es yo sé que esta situación es terrible y me siento mal por ti y de verdad quiero consolarte y quiero hacer todo lo que sea por ti. Pero mentalmente ese lugar de colocarme yo en esa posición no suele ocurrir tan frecuentemente, ¿vale? Lo que suele ocurrir en su lugar es que esa persona entiende la situación que está ocurriendo y deduce cómo te debes de estar sintiendo, ¿vale? Lógicamente, porque tienes sentimiento extrovertido fuera, pensamiento introvertido dentro. Entonces yo me traigo los sentimientos de otros para deducir qué es lo que debe de estar pasando en su interior y por lo tanto reacciono de acuerdo a la información que he recibido. Mientras que en el otro lado es diferente, ¿vale? Me lo cuentas, me siento así y con el pensamiento extrovertido regurgito algún tipo de acción para que te sientas mejor. En el caso ¿vale? El último aspecto, porque no sé cuánto está durando ya el vídeo, en el último aspecto vamos a la percepción de los demás y tal, ¿no? El sentimiento introvertido lo que suele tener la tendencia de saber cómo se sienten ellos internamente, pero ignorar cómo se sienten los demás, ¿vale? Precisamente por ese eje que habíamos hablado, ¿vale? Sentimiento dentro, pensamiento fuera. Entonces, fuera yo estoy más concernido con la dinámica de las cosas, de lo mecánico. El pensamiento extrovertido va muy a lo mecánico, a los conceptos, a lo impersonal, ¿vale? Entonces el pensamiento extrovertido a lo que se va sobre todo a dedicar es fuera, pues bueno, ha pasado este elemento, ha hecho esto, debe significar esto, ¿no? Porque si lo ha hecho. Y dentro yo lo que sé es cómo me siento yo, ¿vale? No sé cómo te sientes tú. Si tú te sientes de otra manera, dímelo, porque yo no tengo ni idea, ¿vale? El sentimiento introvertido sabrá cómo se siente otra persona cuando la conoce, cuando sabe que esa microexpresión significa esto, o cuando esa microexpresión que ve, ellos también la harían en ese lugar, ¿vale? Pero de manera general, ignoro qué es lo que sienten los demás. Si sienten algo diferente, que me lo digan. En el caso del sentimiento extrovertido, ellos tienen el sentimiento fuera y el pensamiento dentro, ¿vale? Entonces el sentimiento extrovertido va a estar bastante orientado a intentar saber constantemente qué es lo que pasa en el entorno, qué significa esta mirada, qué quiere decir algo con esto, tal, ¿no? Entonces va a ser un poco más perceptivo con respecto a los rasgos emocionales de los demás y más ignorante con respecto a cómo se sienten ellos mismos, ¿vale? Porque lo que tengo dentro son más ideas que mis propios sentimientos, por lo tanto no voy a ser tan consciente y sentimientos de ira, de tristeza, tal, pues son sentimientos que a alguien con sentimiento extrovertido le van a invadir, pero no van a tener una alta definición. Sé que me siento enfadado, pero no sé exactamente por qué, no sé ni cuánto, no sé qué lo ha provocado, pero eso mismo con respecto a las demás personas sí que tengo algo más estoy más fino para saberlo. Y nada, esto sería todo con respecto al sentimiento introvertido y sentimiento extrovertido.
Así que bueno, me alegro de que mis vecinos hayan dejado de meter ruido porque se estaban insultando entre ellos y está bien que no os insulten a vosotros en mitad de mi vídeo. Espero que nada, que os haya parecido informativo y os haya parecido interesante y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.